Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Bertolero.es, teorema de superposición número 22. Tenemos aquí un circuito con resistencias en ohmios, voltaje 20 voltios y 70 voltios. Vamos a calcularlo primero directamente porque queremos que lo podamos hacer directamente y luego por el teorema de la superposición. El teorema de superposición podemos aplicar cuando son fuentes independientes de voltaje de corriente. El teorema de superposición se puede aplicar cuando hay fuentes de voltaje, en este caso, o fuentes de corriente, que son independientes. Si es dependiente, entonces no la podemos eliminar, tenemos que incluir. En este caso son dos fuentes independientes de voltaje, pues primero lo calcularemos directamente, lo podemos hacer, y luego por superposición para ver que realmente da el mismo resultado. Entonces vamos a poner tierra, por ejemplo aquí, el más menos 20 voltios, cogemos este punto aquí y llamamos tierra referencia 0 voltios al voltaje aquí. Menos más, aquí subo 20 voltios, aquí en este punto tendré 20 voltios. Siempre pongo en violeta y con un rombo es voltaje respecto a tierra. Aquí esto es un cable, el voltaje se mantiene y tengo 20 voltios. Aquí tengo 0 voltios, esto es un cable, el voltaje se mantiene, aquí tengo 0 voltios y aquí tengo 0 voltios. Más menos, aquí sumo 20 voltios, aquí de más a menos bajo 30 voltios. Aquí tendré menos 30 voltios, que como es un cable, hemos dicho, aquí tengo lo mismo, menos 30 voltios. Todo es el mismo voltaje. Y aquí esto está unido aquí, quiere decir que esto de aquí está a menos 30 voltios también. Vamos entonces a calcular las intensidades que pasan. Vamos a bajarlo un poco si cabe para que quede mejor. Directamente, intensidad, sabemos que es ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Intensidad igual voltaje, caída de voltaje entre resistencia. De 20 a menos 30, y va de más a menos así, hay aquí una caída de voltaje de 50 voltios. 20 menos 30, 50. O sea, tenemos esta primera de aquí, intensidad 1 llamamos, o 2, la que pasa por 2, 3, es 50 voltios de caída de voltaje total entre 5. 50 entre 5, 10 amperios. Ya tenemos aquí que la corriente que pasa aquí son 10 amperios. 10 amperios por 2, aquí caen 20 voltios. Y 10 amperios por 3, aquí caben 30 voltios. También nos cuadra 20 menos 20, 0, aquí tendría 0 voltios de valor absoluto. Y 0 menos 30 menos 30. Entre aquí 20 a menos 30. La intensidad va de 20 a menos 30, es lo mismo aquí 50. 50 entre 40. La intensidad esta de aquí es intensidad que pasa por la resistencia de 40, es 50, pero entre 40. Es 5 cuartos. 5 cuartos, dejamos calculadora. 5 cuartos es 1,25. 5 entre 4 igual a 1,25 amperios. Ya tengo aquí la intensidad 1,25 amperios, que efectivamente 1,25 por 40 caen 50 voltios. Caída de voltaje aquí, 50 voltios. Ahí tengo menos 30 y 0. Aquí la corriente irá positiva o negativa. El 0 es mayor que el menos 30. La corriente irá en este sentido. Caída de voltaje 30 entre 30, 1 amperio. Aquí 30 entre 30 habrá 1 amperio. Intensidad que va por aquí, intensidad que pasa por la de 30, voltaje inicial 0 menos voltaje inicial es menos 30, queda 30. En este sentido, dividido entre 30, 1 amperio. Ya tengo aquí. Aquí en 1,25, aquí llega 1, quiere decir que por este cable aquí se suman los dos y vendrán 2,25. 1,25 y 1,225. 2,25 y 10 que vienen por aquí pasarán 12,25. 2,25 y 10. Aquí vienen 12,25, aquí se va 1. Si aquí vienen 12,25 y aquí se va 1, aquí me quedan 11,25. 11,25 vienen por aquí y aquí llegan 11,25. Al llegar aquí 11,25 se bifurca 1,25 por aquí y 10 por aquí, ¿vale? Cuadra los voltajes y los valores que hemos hecho directamente en este caso. Vamos a hacerlo ahora por el teorema de superposición. Tenemos superposición, supone, primero eliminamos una fuente de voltaje, y cogemos una y cortocircuitamos la otra, y luego al revés. En este caso vamos a hacer, primero cogemos la de 20 y borro la de 30, la cortocircuito.
Entonces esto al cortocircuitar y vamos a calcular ahora los voltajes e intensidades con la fuente de 20, luego con la de 30 y sumaremos los dos. Tenemos tierra aquí, 0, 20 voltios, aquí tendré 20 voltios. La corriente vendrá de más a menos. Aquí tengo más, podrá venir por aquí. Al llegar aquí, podría venir por aquí y venir por aquí. Pero, ¿qué vemos? Que esta corriente desde aquí, voy a poner voltajes, quizás sea mejor 0 voltios aquí. Aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios. Estos están unidos a tierra por un cable, todo es 0 voltios. Y aquí también tengo 0 voltios. La corriente no va a ir por aquí, porque aquí tengo una resistencia, en cambio aquí voy un cable directo a tierra, es un cortocircuito. O sea que esta corriente por aquí no pasa. Lo que hace es va directamente a tierra, de menos 20 a 0, pero va por aquí. Nos saltamos la resistencia. Y por otro lado sí que puede ir 2, 3, también llega a 0 y vuelve por aquí. Estas dos son las dos corrientes que hay. Podemos ponerlo en vertical, pongo la fuente de voltaje positiva más 20 voltios, bajo, aquí me bifurco, a la izquierda llego a esta de 40, aquí hemos dicho que ya voy directamente de tierra por aquí y por la de 30 no pasa, la de 30 no pasa porque está cortocircuitada. Aquí tendría la de 30, pero como está cortocircuitada, la corriente pasa por aquí y no pasa por la de 30. Y por el otro lado tengo una de 2 y otra de 3. 2 y 3. Y también llega a tierra. ¿Qué intensidad pasa por aquí? 20. Intensidad 20 voltios hasta 0 entre 40. Intensidad es voltaje entre 40. Intensidad que pasa por la resistencia de 40. Caída de voltaje 20 entre la resistencia de 40, un medio. O sea, 0,5 amperios. Tenemos que por aquí pasan 0,5 amperios. Y aquí tengo, las resistencias son de 2 y 3. 2 y 3 son 5 ohmios. Pues la intensidad que pasa por resistencia de 2 y 3 en serie, que es la de 5, será 20 entre 5 igual a 4 amperios. Por estas dos pasarán 4 amperios. Vamos a comprobar las caídas de voltaje. 0,5 por 40 caen 20 voltios. 20 voltios menos 20, 0. 4 por 2 aquí caen 8 voltios. Y 4 por 3 aquí caen 12 voltios. 8 y 12 da los 20 que hay aquí. Voltaje aquí en este punto, entre esto y 0, son estos 12 voltios que caen. Tengo aquí en este punto, tengo 12 voltios. Y ponemos ahora estos datos aquí en el gráfico con la fuente de voltaje, una, la de 20 voltios. Tengo que las corrientes son 0,5 la que pasa por 40, esta de aquí será 0,5, y 4 ohmios, 4 amperios la que pasa por aquí. Aquí ponemos las caídas de voltaje, 4 por 2, 8 voltios, 4 por 3, 12 voltios, 20 voltios menos 8, aquí me quedarán 12 voltios, 20 menos 8, 12 voltios, 12 menos 12, 0, vale, 20, 40 por 0,5, caída de voltaje es 20 voltios, 20 menos 20, 0 voltios, vale, lo que ya sabíamos, lo hemos calculado antes. Y ya tenemos entonces, y por aquí la intensidad que pasemos, yo que es 0 porque no hay diferencia de voltaje, 0 voltios, no hay diferencia de voltaje y no hay corriente. Esto es las corrientes que pasan según en la fuente de voltaje número 1. Vamos ahora a la fuente de voltaje número 2, lo primero que hago es amplío un poco para que se nos vea mejor. Y ahora hacemos al contrario, cortocircuito la fuente de voltaje de 20 y dejo la de 30. Esto me queda aquí. Vamos para poder hacer bien el teorema de superposición, ahora podría poner tierra referencia, por ejemplo, al polo negativo de la pila, que sería este de aquí. Pero, como antes se consideró referencia aquí, es mejor considerar siempre el mismo. Entonces vamos a poner referencia en este punto. Aquí tengo 0 voltios, 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios. La corriente, ahora la corriente vamos a dibujarla positivo. Puedo ir por la de 30 ohmios y volver a negativo. Pueden ir por aquí, pueden ir por aquí, pueden ir por aquí y ir también a negativo. Y también se puede ir la corriente, ir por aquí
atravieso 2 y 3 y vengo aquí. Tenemos en este caso que no hay ningún cortocircuito y que los tres son tres posibles caminos de pasar la corriente. Entonces vamos a dibujarlo en vertical. Tengo la fuente de 30 voltios. El primer circuito pasa por la de 30 ohmios. Y llega a tierra. El segundo pasa por lo de 40 y también. Y el último pasa por la de 2 y 3, que equivalen a una de 5. 2 y 3 igual a 5. 30 voltios entre 30, aquí pasará 1 amperio. 30 entre 40, 3 cuartos. 3 entre 4 igual a 0,75. Aquí pasarán 0,75 amperios. Y 30 entre 5, 6 amperios. Aquí pasan 6 amperios. Comprobamos la caída de ese voltaje. 6 por 2, 12 voltios. 6 por 3, 18. 12 y 18, los 30 aquí. Voltaje aquí, en el punto intermedio, 18 voltios. Es el que cae de aquí a 0. 0,75 por 40 me dará 30. Esto, como están en paralelo, siempre cae 30 voltios en los tres. Aquí dará 30 que de voltaje y aquí dará 30 que de voltaje. Vamos entonces a poner los voltajes y las... Hemos dicho que aquí... Entonces, bueno, aquí no lo he puesto. Más 30 voltios. Aquí he dicho que tengo... Aquí tengo 0 voltios, más menos, aquí tendré menos 30 voltios. Perdón. Menos 30 voltios. El voltaje más menos resto 30 voltios. Tengo 0 menos 30 voltios. Entonces aquí tendré también menos 30 voltios. Y hemos dibujado las corrientes así en este sentido. Entonces, la corriente es del polo positivo, la de 30 es 1 amperio, o sea, aquí tengo una corriente de 1 amperio, que es esta de aquí. 0,75 la que pasa por 40 y 6 la que pasa por aquí, por estas dos. Voltaje aquí intermedio, 18 voltios. Bueno, esto es de 30 voltios. Aquí tengo 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. 6 por 2, 12 voltios. Si tengo 0 voltios y caen 12, aquí tendré menos 12 voltios. Si aquí pongo tierra, que aquí no lo he puesto, aquí lo he puesto al revés. Donde está el polo positivo aquí, yo ahora lo pongo tierra, 0 voltios. Entonces aquí 0 voltios, en el otro lado hay menos 30. Menos 12, 6 por 3, 18, aquí caen 18 voltios. Menos 12, menos 18 al menos 30, ¿vale? Ya tengo entonces aquí el voltaje, es menos 12 voltios. No, sí, 0, caen 12, menos 12 voltios. Si fuera 30 voltios y esto tierra, pero aquí estoy dibujando al revés. Estoy dibujando tierra arriba y el menos 30 voltios aquí. Ahora ya tengo estas dos gráficas y lo que tengo que hacer es simplemente sumarlas las dos en una. Vamos a coger estos valores y añadir, entonces 6, 0,75 y 1. Cogemos aquí el último que hemos hecho y me daban 6, 0,75 y 1. 6, 0,75 y 1. Y en el otro tengo, esto es el último, 6, 0,75 y 1. En el anterior tenía 4, 0,5 y 0. 4, 0,5. Entonces en el segundo tengo pi 4, 0,5 aquí y aquí 0. No lo pongo. Entonces vamos a calcular la suma de las dos, 6 y 4 dará 10 amperios. Aquí en este sentido, 0,5 y 0,75 nos da 1,25. Entonces tacho aquí ya el 6 y el 4, me quedo el 10, tacho estos dos, me quedo el 1,25 y el 1. Entonces vamos al primero que teníamos aquí y teníamos 10, 1,25 y 1, que son los tres que dibujo ahora. O sea, efectivamente el superposición era... La otra cosa que tenemos aquí es 0 voltios,
20 voltios aquí, menos 30, 0 y menos 30. Vamos a ver los voltajes. 20, 20, menos 30 y 0. Entonces ahora aquí, que están todos sumados, este de aquí, a los voltajes tengo aquí 20 voltios en el total y aquí menos 30 voltios. De aquí hemos dicho que tengo 0 voltios y aquí, como esto está unido aquí, aquí tengo menos 30 voltios. 0 voltios, vamos a ver el voltaje que hay en superposición. Aquí tengo menos 12 y en el otro tenía 12 voltios positivos. O sea, efectivamente 12 voltios positivos y el menos 12 voltios de aquí hace que el total voltaje aquí sea 0 voltios, que es el que ya también nos ha salido antes. Ya no hace falta calcular los voltajes porque da lo mismo que en el primer ejercicio que hemos hecho.